Hoy día nos acompaña Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, para hablar de la crisis en salud y de un informe, un estudio que realizó el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, analizando la evolución del sistema sanitario chileno entre 2010 y 2025. Héctor, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por conectarte con nosotros. Hola, muy buenas tardes, María José, un placer saludarlo. ¿Cómo está, Héctor? Encantado, gracias. Bien, por... Álvaro, un placer. Oiga, buenísimo que nos pueda acompañar porque hartas cosas pasando desde la perspectiva de este informe. Vamos por lo primero, ¿cómo la gente puede ubicar este informe? ¿Cómo se llama y dónde lo encuentra? Mira, este es un análisis que hacemos anualmente, una encuesta nacional que está en la página web del Instituto, y que del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y que en definitiva es un estudio que ya lleva 15 años, un estudio que hemos ido tomándole el pulso a la calidad de la atención en salud, la percepción de los usuarios y también las expectativas que estos tienen. Ya, por lo tanto, ese es el estudio, y por lo tanto tomamos el pulso anualmente y vamos viendo cómo va cambiando la opinión de la gente respecto del sistema de salud. Y Héctor, en ese sentido, ¿qué es lo que ha cambiado en esos 15 años y qué es lo que ha cambiado respecto a la medición que acaban de lanzar respecto a la medición anterior? ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes han encontrado? Hay dos hallazgos que son fundamentales. El primero es que el gasto en salud ha aumentado en una cantidad del orden de 150%, en términos reales, en estos 15 años, y también ha aumentado el gasto del bolsillo en forma importante a nivel de la población. Pero lo que no ha aumentado proporcionalmente a ese mayor gasto tiene que ver con la percepción de calidad de servicios, la cual no se ha movido de una nota superior a 3, inferior a 4 y se mueve ahí, 3,8, 3,9, 4 en algún momento, pero no ha cambiado en los últimos 15 años. Y las razones son básicamente 2 o 3. La primera es que las personas tienen dificultades para ser atendidas oportunamente, y como tienen dificultades para ser atendidas oportunamente, lo que se va produciendo es que en definitiva la gente se empieza a sentir molesta. Correcto. Porque no resuelven su problema de salud. La segunda es porque existe un traspaso de la población desde un primer nivel de atención a niveles de mayor complejidad, no hay seguimiento de los pacientes y por lo tanto los problemas no se resuelven. Y las personas se sienten como en un pimponeo, y por lo tanto eso también les genera mucha molestia. Y no hay una efectiva resolución a los problemas de salud. Mira, fíjate que esto lo detectó claramente en los primeros días que se hizo cargo la nueva ministra de Salud, en un informe que presentó al Parlamento, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, y en la cual identificó 3 o 4 temas que son fundamentales. El primero, que en definitiva, desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Salud, el país ha avanzado muy poco en los últimos 7 años, porque cada 7 años se mide cómo hemos ido avanzando. Ha avanzado muy poco. Y esta situación, en la práctica, lo que muestra es que las estrategias que se han utilizado no son adecuadas. Lo segundo que detecta es que hay grandes listas de espera. Un poco lo que te estaba diciendo, por qué la gente percibe que el servicio de salud es de mala calidad. No es que los médicos sean malos. En Chile la medicina es buena, pero sin embargo es buena pero cuando te atienden, cuando te llegan a resolver el problema. Y lo que ha detectado nuevamente el Ministerio y la ministra en particular es que en definitiva tenemos una lista de espera de más de 2,5 millones de personas por un diagnóstico definitivo y tenemos 400.000 personas esperando por una cirugía. Y en el caso del cáncer, que es una situación muy compleja, básicamente hay más de 30.000 personas esperando en un país que tiene aproximadamente 70.000 nuevos casos de cáncer en el año. Por lo tanto, tener
33.000, que es el número exacto, de personas que están esperando para o por un diagnóstico o para ser atendidas para resolver su cáncer, es muchísimo. Y de los cuales lo más grave es que 19.000 de esas 33.000 pertenecen al GES, es decir, está el sector y el Estado está incumpliendo una garantía que por ley se le ha otorgado a los chilenos. Esos son como los elementos centrales que explican el por qué en nuestras encuestas no aparecen mejoras sustanciales en la calidad, en la percepción de calidad de los servicios de salud que la gente recibe. Y lo que es peor, las perspectivas que tienen son malas, porque en el fondo ellos creen que en definitiva las situaciones hacia el futuro van a ser más difíciles, que va a ser más caro el sistema de salud, el gasto bolsillo, y en segundo lugar, que también, ¿no es cierto?, las personas piensan de que sus problemas de lista de espera van a continuar o se van a seguir esperando, y que cuando los atiendan, en muchos casos, el problema no va a ser resuelto y van a empezar a pasearse por los distintos niveles de complejidad del sector salud. Héctor, tú hablabas precisamente de esta molestia de los pacientes respecto a la mala atención en salud y a la percepción que ellos tienen respecto a esto. ¿Cómo es que finalmente se termina canalizando ese descontento? ¿A quién pueden apelar o reclamar? Mira, en general, los pacientes pueden reclamar al director del servicio de salud, al director del hospital en primera instancia, o del establecimiento de salud, al servicio de salud correspondiente, posteriormente al FONASA, que en definitiva tiene que a su vez buscar una solución al problema. Pero esto no ha funcionado. Y no ha funcionado porque en el fondo tú le estás entregando el cuidado del problema al responsable de la instancia en la cual se está generando el problema. Claro, a quien es entonces, parte en el fondo del problema. le estás diciendo que es parte del problema. Entonces, en el fondo, no hay una solución verdadera. Aquí es donde lo que se está planteando, y lo que le hemos escuchado al director de FONASA, el nuevo director de FONASA, es que el FONASA va a tomar el control del tema de las listas de espera desde el punto de vista financiero. Es decir, si las personas están con un problema, ¿no es cierto?, rápidamente a esas personas se les va a entregar un segundo prestador, ya sea en el sector público o en el sector privado. Pero en forma automática. O sea, no es un tema que tenga que hacer todo un trámite la persona para resolver el problema, sino que fundamentalmente el modelo que se está diseñando por parte del FONASA es fundamentalmente el del segundo prestador en forma prácticamente automática cuando los plazos se vayan cumpliendo. De tal manera que de esa manera ir eliminando en forma efectiva las listas de espera. Sí, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, vamos haciendo doble clic. Tú nos mencionabas el aumento sostenido, sistemático, consistente, podemos ocupar cualquier apelativo en materia de presupuesto en salud. Y el cómputo final que arroja el estudio son números bien impresionantes, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde termina esos aumentos de presupuesto? O sea, aquí no ha existido un retroceso. Cada vez hay un mayor presupuesto y no obstante aquello seguimos viendo los problemas y tenemos ahora, por ejemplo, esta crisis de las listas de espera. Mira, aquí hay 2 o 3 explicaciones bien claras. La primera, hay una clara indisciplina fiscal en el manejo de los recursos del sector. En términos de que se producen varias cosas. El recurso más importante del sector salud es el recurso humano. Y el recurso humano, hoy día, aproximadamente cerca del 30% de las personas han presentado licencias médicas en el último año, digamos. E incluso hay un porcentaje superior al 20% que están con licencia médica en promedio permanente, digamos, y con licencias médicas muy prolongadas. Eso es lo primero. Lo segundo, hay 25.000 personas que se detectaron que teniendo licencias médicas viajaron fuera del país o bien estuvieron ejerciendo la profesión en forma liberal. Ese es como el segundo elemento de indisciplina. El tercero es que hay con una información que se encontró el ministerio cuando llegó el nuevo ministerio, el nuevo equipo ministerial, fue que aproximadamente del orden de 560.000 millones de pesos
ya que debieron haberse ejecutado en el año 2025 pasaron al año 2026. Y lo que es peor, hay 230.000 millones adicionales que en definitiva no fueron contabilizados y que van a tener que sumarse a esos 560.000. Por lo tanto, hay 900.000 millones que el presupuesto del 2026 parte deficitario. Después, el segundo elemento que hay es que en definitiva, si uno lo mira desde el punto de vista de la gestión, la gestión es tan ineficiente de recursos humanos, digamos, por lo que yo te estaba contando, que la productividad del sector ha bajado en promedio en los últimos 10 años un 4% al año. Es decir, acumulado de todos los ingresos adicionales que ha recibido el sector, el 40% se lo lleva ya la ineficiencia, ya por mucho. Una baja de productividad. Es muchísimo, es una brutalidad. En cualquier empresa, esa empresa ya habría quebrado. Sí. Y lo tercero que también uno encuentra es que desde el punto de vista del recurso, y esto se explica por lo siguiente, el recurso humano que se ha ido contratando en el sector salud es un recurso humano tremendamente masivo el que ha ido ingresando. Ya porque se han contratado muchas personas, ya muchísimas personas en el sector salud, ya, y muchas de esas personas son para tapar esta ineficiencia. Ya fíjate que hay un caso que también ha salido a la luz, digamos. Hay más de 12.000 sumarios que hoy día están en ejecución con funcionarios del sector salud. Que están hoy día ejecutando. O sea, hay más de 20.000 personas que requieren un sumario, pero hay 12.000 que están siendo sumariadas. Pero ¿sabes tú cuántos de estos se han resuelto? No. Cerca del 2%. Muy bajo. El 2%. Ya, espérate, ¿y esto qué significa? Que muchas de estas personas ya se suspenden. Y cuando se suspenden se tienen que ir a su casa. Se les mantiene el sueldo porque todavía no se les puede demostrar que son culpables. Por lo tanto, se van a su casa, reciben su sueldo, y ¿qué es lo que hace el director del hospital y el director del servicio? Contrata un reemplazo. O sea, la sanción. Y hay personas que llevan 3 años en esta situación, y esta situación son cosas que tienen que acabar. Y lo otro, que cuando uno ve dónde se va la plata, ya tú sabes que hay un porcentaje muy importante de estos gastos extraordinarios que yo te mencionaba, ya y que pasaron para el año 2026, una parte de ellos se explica porque muchas de las órdenes de compra ya se definen en los hospitales sin los procesos de licitación que corresponden. Se definen en forma prácticamente independiente, ya, y incluso en algunos casos sin que la persona que ha tomado la decisión de generar la orden de compra no tiene la autoridad para hacerlo. Héctor, quería preguntarte sobre cómo se están sancionando actualmente estas disciplinas, pero creo que ya lo respondiste bastante bien con lo que nos acabas de comentar, pero ¿cómo se revierte entonces esto? Porque pareciera ser que las sanciones terminan siendo premios y, bueno, ¿qué es lo que podemos ofrecer a cambio si no es eso? Mira, lo que hemos visto es lo siguiente. En el caso de las licencias médicas, que es el caso que toca a mucha más gente, ya hoy día desde el FONASA, lo que entiendo que se va a hacer desde el punto de vista de lo que ha anunciado el director de FONASA, es que se van a hacer cruces de datos. Lo mismo que hizo la Contraloría en un minuto determinado, pero se van a hacer cruces de datos. En segundo lugar, el FONASA va a tomar un rol mucho más activo con respecto a las COMPIN para bajar la tasa de licencias médicas, que entre paréntesis es un 30% superior a la de la ISAPRE. Ya, en tercer lugar, ¿no es cierto?, se van a ver cuáles son las licencias médicas prolongadas para ver si tienen que estar cubiertas por otras leyes. Y por otro lado, lo otro que se va a ver es que en definitiva también se genere, en el caso de las licencias médicas, una disminución, un aumento en la fiscalización por parte de las COMPIN para que no se produzcan estos abusos. Lo segundo, desde el punto de vista financiero, es que el Estado tiene la obligación, el sector salud y el FONASA en particular, de que todos los años tiene que revisar si acaso sus afiliados están pagando o no. Y lo que ha sucedido es que el FONASA ha descubierto recientemente ahora de que en el año 2025 no se hizo la revisión y hay 1.200.000 personas ya
que declaran estar como cotizantes activos del FONASA y no están pagando. Y estas personas en este momento se las va a mover hacia el grupo A de FONASA con el objeto de que queden en la condición en que están de no cotizantes. Exacto. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ahí hay una medida. La otra medida que ha planteado, ¿no es cierto?, la ministra, es fundamentalmente, en el caso de las sanciones, exigirle a todos los directores de servicios de salud, ya, de que se impartan todos los sumarios que tienen que impartirse y que se cierren todos estos sumarios en un plazo determinado, que creo que entre 30 y 60 días. Por lo tanto, de tal manera de ir generando la sensación de que la responsabilidad ya de los actos tiene un precio si es que esta no se ejerce adecuadamente. Por lo tanto, es un elemento que es tremendamente importante darle la señal al sector salud de que tiene gobernanza y de que en definitiva ya el relajo que se ha estado viviendo se va a terminar y en definitiva se va a generar un mecanismo en el cual las personas van a tener sentido cuando cumplan. Sí. O sea, hay elementos evaluar a los sectores de servicio. ¿Nos podrías hacer un resumen en qué gastamos? Sabemos que hay costos asociados, pero ¿dónde va ese mayor gasto del bolsillo de las personas en salud? Las personas gastan en medicamentos. Ya gastan en medicamentos en automedicación. Okay. Pero también gastan en medicamentos que no están cubiertos por el sistema de salud. Ya los medicamentos ambulatorios, en el caso de esos medicamentos no están cubiertos y las personas lo están pagando de su bolsillo. Las listas de espera son una causa muy concreta del por qué la gente está gastando más de su bolsillo, porque ¿qué es lo que hacen? Consiguen de alguna manera un hijo, un pariente, un papá, un hermano, un cuñado, cualquiera, le financia la consulta médica del especialista que no tuvo en el sector público, por lo tanto fue al sector privado, le indicaron un tratamiento y a continuación ese tratamiento tuvo que financiarse con recursos de las personas. Por lo tanto, ahí hay otra razón por la cual el gasto bolsillo ha ido incrementándose. Y también el gasto bolsillo ha ido incrementándose porque hay más enfermedades que afectan a las personas. Si eso es una realidad. Tenemos un perfil epidemiológico de mayor edad. Ya, por lo tanto, hay más gasto y ese mayor gasto no está cubierto adecuadamente por el sistema de salud. ¿Ya? Y hemos tenido que sacar leyes especiales, la ley Ricardo Soto, la ley de enfermedades raras y otras que en definitiva no han terminado resolviendo el problema, por lo tanto las personas han terminado pagando de su bolsillo. Y estos son elementos que hay que abordarlos en forma estructural, porque en definitiva esto no se resuelve con medidas de parche, sino que en este caso en particular, tanto los seguros públicos como seguros privados van a tener que entrar a financiar los gastos médicos sin lugar a duda en un futuro próximo, no sé cuánto tiempo, si este gobierno lo irá a hacer o el próximo, pero esto no pasa de un par de gobiernos para que quede totalmente resuelto, porque no va a ser soportable por parte de la población. Efectivamente. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora y para hablar de estas radiografías a las deficiencias del sistema de salud y a las posibles soluciones también. Así que muchas gracias por conectarte con nosotros. Un placer.